¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no estaban siendo escuchadas? Como si estuvieras gritando a la oscuridad, pero nada estaba cambiando. ¿Qué pasaría si te dijera que hay sonidos específicos, sí, sonidos espirituales reales, que Satanás no puede soportar, y ese infierno literalmente teme? Suena tan poderoso, tan respaldado por el cielo, que el reino de la oscuridad temblora en el momento en que se liberan. En el video de hoy, vamos a descubrir 3 de esos sonidos. Y créeme, no son lo que la mayoría de la gente espera. Estos no son rituales religiosos. Estas son detonaciones espirituales. Verás, no todos los gritos mueven a Dios, y no todos los alabanzas amenazan al enemigo. Pero hay ciertos sonidos, cuando son liberados por un corazón lleno de fe y rendición a Jesucristo, que cambian las atmósferas. Sonidos que hacen que los demonios huyan. Sonidos que rompen cadenas no solo en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean. Estos son los sonidos que no nacen del ruido, sino por la verdad, la fe y la revelación. Y estás a punto de descubrir exactamente lo que son y cómo usarlos. Demasiados creyentes están perdiendo batallas porque no saben cómo pelear espiritualmente. Son ruidosos, pero no efectivos. Son apasionados, pero no precisos. Este video va a cambiar eso. Aprenderás a dejar escapar un sonido con el que el infierno no tiene defensa. ¿Y el tercero? Es algo tan simple. Sin embargo, libera una autoridad sobrenatural que silencia al enemigo. Si quieres caminar en una victoria real, esto es algo que no puedes permitirte ignorar. Así que quédate conmigo hasta el final, porque cuando terminemos, no solo reconocerás estos sonidos, sino que estarás listo para liberarlos. Y una vez que lo hagas, no te sorprendas cuando la atmósfera a tu alrededor comienza a cambiar. Porque cuando el cielo se mueve, el infierno retrocede. ¿Estás listo para sacudir las puertas del infierno con tu voz? Si cree en el poder de la palabra de Dios y quiere crecer en la fe audaz y bíblica, presione ese botón, suscribirse al canal y activar las notificaciones, así que nunca se pierde una revelación que podría cambiar su vida espiritual para siempre. Comencemos. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿hay algún sonido que Satanás no pueda soportar? Un sonido tan lleno de poder divino, tan cargado de fe auténtica, que las propias puertas del infierno temblan cuando se lanza. La mayoría de la gente piensa que el volumen es igual a poder, pero no en el reino espiritual. No todos los gritos tienen autoridad. No todas las canciones agitan el cielo. Pero cuando un sonido se eleva de un corazón que se rinde realmente, cuando se hace eco de un lugar de quebrantamiento pero lleno de fe, es cuando la atmósfera cambia. El Salmo 29:4 declara: La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Esto no es solo un lenguaje poético, es una realidad divina. Y hoy estamos profundizando. Estamos a punto de descubrir 3 sonidos que el infierno odia, absolutamente, pero el cielo celebra. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar la forma en que rezas, alabar y percibir la guerra espiritual. Mira, en el reino del espíritu, el sonido no es solo ruido, es un arma, es una declaración, es un susurro de rendición o un rugido de autoridad. El diablo no se estremece en oraciones casuales o canciones a medias. Pero cuando un creyente, sí, incluso uno tranquilo, vea, canta o llora de un lugar de conexión íntima con Jesucristo, todo el infierno se da cuenta. Hay sonidos a los que el cielo responde de inmediato. Y de la misma manera, hay sonidos que hacen que los demonios se dispersen. Esto se debe a que el sonido, cuando está enraizado en la fe y alineado con la verdad de la Biblia, tiene el peso del respaldo del cielo. No se trata del volumen, se trata de autenticidad. Y cuando esa autenticidad está presente, el Espíritu Santo se mueve de una manera que no puedes imaginar. Piense en Hechos 16:25. Paul y Silas no necesitaban un equipo de adoración o una multitud para sacudir la prisión. En el momento más oscuro de su sufrimiento, cantaron, no solo porque se sentían,
sino porque creían. Ese sonido, proveniente de una celda, se convirtió en una onda de choque en el reino espiritual. La tierra literalmente sacudió. Las cadenas se cayeron. Puertas abiertas. ¿Por qué? Porque la alabanza en el dolor crea una frecuencia que el reino de la oscuridad no puede soportar. Este es uno de esos sonidos de los que hablaremos. Y no es solo la historia bíblica, sino que puede suceder en tu vida hoy. Esa misma potencia está disponible cuando deja que su sonido se levante del pozo, de la presión, desde el lugar del dolor. Seamos honestos, muchos de nosotros hemos tratado la expresión espiritual como una actuación. Esperamos la atmósfera correcta, la canción correcta o el estado de ánimo correcto. Pero la guerra espiritual no espera. El enemigo no programa sus ataques en torno a tu conveniencia. Es por eso que Dios está criando personas que aprenderán a liberar el sonido correcto en el momento equivocado. Un grito en medio de la confusión. Un susurro en el ruido de la ansiedad. Una declaración cuando la duda te rodea. Estos son los sonidos que revierten atmósferas. Estos son los momentos en que tu voz se convierte en la trompeta del cielo y la oscuridad no sabe qué lo golpeó. Fuiste creado para llevar ese tipo de autoridad, no a través de la religión, sino a través de la relación. Y aquí está la belleza. No tienes que ser un predicador, un cantante o un profeta para lanzar estos sonidos. Solo tienes que estar dispuesto. Dispuesto a creer que cuando hablas, el cielo escucha. Dispuesto a dejar ir el miedo y entrar en la fe. Debido a que Satanás no tiene miedo de su habilidad, está aterrorizado de su disponibilidad. Cuando estás disponible para Dios, tu voz se convierte en un instrumento divino. Por eso, a lo largo de este video, nos sumergiremos en 10 sonidos espirituales que interrumpen el infierno. Y adivina qué. El octavo podría sorprenderte. Es algo que probablemente hayas hecho, pero nunca te diste cuenta de lo poderoso que es. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás podría cambiar cómo te involucras con Dios y cómo te resistes al enemigo. Hay un tipo de elogio que no espera la liberación. No espera que la situación mejore. No se eleva de la comodidad, sino del caos. Este es el tipo de alabanza que sacude los cimientos del infierno. Cuando un creyente alaba a Dios en medio del dolor, la confusión o la persecución, ese sonido se convierte en algo más que una melodía. Se convierte en un terremoto espiritual. Hechos 16:25 nos da una visión perfecta de esto. Alrededor de la medianoche, Paul y Silas estaban rezando y cantando himnos a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. Estos hombres no estaban en un templo, estaban en cadenas, ensangrentado, golpeado y encerrado en una prisión. Sin embargo, eligieron cantar. Y lo que siguió fue sobrenatural. La tierra se sacudió, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de todos se cayeron. No solo los suyos, todos los de todos. Esto se debe a que elogios en medio del sufrimiento es un sonido que no solo te afecta, sino que también libera a los demás. Cuando el enemigo te arroja peor y tú respondes con adoración, lo confunde. Los demonios esperan que maldecieras, te quejes, colapsas. Pero cuando su boca libera gloria en lugar de dolor, algo cambia en el espíritu. Es como si el cielo se incline y dice, hay alguien que entiende el verdadero significado de la fe. La Biblia nunca dijo que la fe estaba probada en la prosperidad. No, está probado en el fuego. Cuando alabas a través del fuego, estás haciendo eco de los pasos del mismo Jesucristo, quien, incluso en la cruz, todavía honra al Padre. Ese tipo de fe vuelve a la oscuridad loca. ¿Y ese tipo de sonido? El infierno no puede tolerarlo. ¿Alguna vez lo has probado? Intenta levantar las manos cuando tu corazón sea pesado. Intenta cantar cuando tu alma se sienta aplastada. Intenta declarar la bondad de Dios cuando todo en tu vida se siente injusto. No es fácil, pero es poderoso, porque en ese momento, tu elogio no se trata de emociones, se trata de decisión. Está eligiendo estar de acuerdo con la verdad de
la Biblia en lugar de los hechos de su situación. Y ahí es donde comienza el avance, no siempre en el exterior, sino en el interior. Tu espíritu se alinea con el corazón de Dios. Y cuando esa alineación ocurre, el agarre del enemigo comienza a aflojarse. El diablo quiere que tu dolor te silencie, pero cuando usas ese dolor como combustible para la adoración, lo estás robando una de sus armas más fuertes, el desánimo. Seamos realistas, hacer a Dios en los buenos tiempos es fácil. Pero adoración real está forjado en el horno, nace en medio de oraciones sin respuesta, lucha financiera, enfermedad, traición o pérdida. Ahí es cuando el sonido se vuelve peligroso. Porque ese tipo de adoración no está motivado por lo que Dios ha hecho, sino por quién es Él. Y ese es el sonido que aterroriza el reino de la oscuridad. Es el sonido de un creyente que no está en Él por bendiciones, sino por la relación. Satanás sabe que no puede tocar eso, porque un adorador que canta a través de las lágrimas es un guerrero que no puede manipular. Es por eso que alabar el dolor es más que disciplina espiritual. Es un desafío espiritual. Le dice al enemigo, no puedes tomar mi sonido, no puedes tener mi voz. Entonces, la próxima vez que camine por una tormenta, recuerde esto. Su alabanza no es solo un grito, es un arma, y cada vez que lo usas, estás declarando que tu fe en Jesucristo es mayor que tu miedo, tu frustración e incluso tu carne. El cielo responde a ese tipo de sonido. ¿Y el infierno? El infierno lo odia, porque cada nota, cada letra, cada palabra de adoración en medio del dolor es un recordatorio para el diablo de que ya ha perdido. Sigue alabando, sigue levantando tu voz. Es posible que su prisión no se agite como Paul y Silas, pero le prometo, las cadenas se están rompiendo, incluso si aún no puede verla. Ahora pasemos al segundo sonido. ¿Y este? Se corta profundamente. Hay una gran diferencia entre leer las Escrituras y liberarla. Puede resaltar todos los versos de su Biblia, memorizar capítulos completos y aún no tener poder si no lo declara con fe. Satanás no tembla cuando tienes una Biblia, tiembla cuando lo crees y lo hablas en voz alta. Es por eso que Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios una espada. No es un artículo decorativo, es un arma. Y como cualquier arma, solo es efectivo cuando se dibuja y se usa. Jesús modeló esto perfectamente en Mateo 4, durante su confrontación con el enemigo en el desierto. Cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús no discutió, se quejó ni lloró. Simplemente respondió con, está escrito. Y eso no fue solo una recitación. Eso fue fe en la acción, la palabra hablada, respaldada por una creencia inquebrantable, envía ondas de choque a través del infierno. ¿Alguna vez has declarado la palabra de Dios en tu propia tormenta? Pruébalo. Cuando la ansiedad se agarra de tu pecho, declara 2 Timoteo 1:7. Dios no me ha dado un espíritu de miedo. Cuando la falta te rodea, hablan Filipenses 4:19. Mi Dios proporcionará todas mis necesidades. Cuando la enfermedad llama a tu puerta, grita a Isaías 53:5. Por sus rayas, estoy curado. No solo estás citando poesía, sino que estás balanceando una espada, y el enemigo lo sabe. No le importa cuando lees tu devocional diario. Pero cuando declaras la verdad de las Escrituras en el aire, con convicción y fe, estás activando la autoridad espiritual. Estás alineando tu voz con el decreto del cielo. Y de repente, el campo de batalla cambia. Es por eso que muchos cristianos se sienten impotentes. Les encanta la palabra, pero no la ejercen. Almacenan versos como recuerdos, en lugar de usarlos como soldados. Pero la Biblia nunca tuvo la intención de permanecer en la página. Estaba destinado a vivir en tus labios. Romanos 10:17 dice, la fe viene escuchando y escuchando por la palabra de Cristo. Eso incluye a sus propios oídos escuchar su propia voz decir su verdad. Cuando declaras la palabra con fe, no solo estás alentando a los demás,
sino que estás construyendo tu propio espíritu. Le estás recordando a tu alma lo que Dios ya dijo. Y cuando tu alma recuerda, se eleva. Por eso Satanás odia este sonido. No puede discutir con la palabra de Dios. Entonces, cuando viene de tu boca con fe, no tiene terreno para pararse. Pero aquí está la trampa. Esta declaración debe provenir de la creencia, no la rutina. El poder no está en recitar versos como hechizos mágicos. El poder está en su acuerdo. Tienes que creer lo que estás diciendo. Eso es lo que separa la religión muerta de la revelación viva. Un verso susurrado, lleno de verdadera fe, es más peligroso para el enemigo que un sermón gritado sin convicción. Así que revisa tu corazón. Cuando declaras las Escrituras, lo dices en serio. Confías en que lo que Dios dijo vendrá a pasar, porque cuando lo haces, algo cambia. La palabra se vuelve viva, y fue entonces cuando los ángeles se mueven y se retiran los demonios. Ahí es cuando la oscuridad pierde su agarre, porque la verdad, hablada en la fe, siempre trae luz. Entonces, si has sentido que sus oraciones se están cayendo, o que su adoración se siente vacía, tal vez es hora de volver a hablar la palabra. No con miedo, no con duda, pero con la audacia de alguien que sabe a quién pertenecen. Eres un hijo de Dios. Tienes acceso a sus promesas, y sus promesas son sí y amén. Empiece hoy. Encuentre un verso que hable de su situación y lo declare, en voz alta, una y otra vez. No porque estés tratando de convencer a Dios, sino porque te estás recordando a ti mismo y resistirte al enemigo. Ahora, prepárate, porque el próximo sonido no proviene de la emoción, sino de algo mucho más profundo. No todos los gritos fuertes llegan al cielo, y no todas las lágrimas sacuden el infierno. Porque en el reino espiritual no es el decibel que importa, es la profundidad. Hay un tipo de grito que no proviene de la superficie de la emoción, sino del núcleo del espíritu. No es solo frustración, no es rendimiento, no es manipulación. Es una llamada cruda, desesperada y profunda que atraviesa la oscuridad y recibe la atención del cielo. Jeremías 33:3 lo pone maravillosamente. Llámame y te responderé, y te diré cosas geniales e inesperables que no sabes. Pero esta no es una sugerencia pasiva, es una invitación divina. Dios no se siente atraído por la teatralidad, se siente atraído por la verdad. Y cuando tu grito es genuino, nacido de un lugar de quebrantamiento y fe, sacude los reinos. Es un sonido que Satanás no puede duplicar, y uno teme. Vivimos en un mundo lleno de ruido religioso, ruido emocional, oraciones impulsadas por el rendimiento. Pero el cielo responde a una frecuencia diferente. Una frecuencia de hambre, de anhelo. Ese grito del espíritu, cuando llegaste al final de ti mismo y todo lo que queda es rendirse, ese es el momento en que el Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26 nos dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras. Ese es el tipo de sonido del que estamos hablando. No ensayado. No está diseñado para impresionar a nadie. Solo el sonido puro y doloroso de un niño que le grita al padre, no porque tienen las palabras correctas, sino porque solo saben que él puede responder. ¿Alguna vez has estado allí? En ese momento donde las palabras fallan, pero tu alma grita. ¿Dónde no estás seguro de si estás rezando, llorando o simplemente respirando, pero algo dentro está llamando a Dios? Eso no es debilidad emocional, esa es la fuerza espiritual. Se necesita fe para dejar de actuar y ser real con Dios. Y cuando lo haces, estás alineando tu grito con el tipo que movió a Jesús mismo. En Juan 11:35, Jesús lloró, no con ruido, no con el espectáculo, sino con profundidad. Esa lágrima no fue solo para Lázaro. Era el cielo gimiendo a través de un corazón humano. Y eso es exactamente lo que el enemigo odia. Un sonido que no se puede explicar, solo se siente. ¿Qué sucede cuando permites que tu espíritu llore en lugar de tu carne?
cuando no solo gritas por miedo o frustración, sino que llamas con fe y desesperación. Algo poderoso, algo sagrado, porque el Espíritu en ti sabe lo que necesitas, incluso cuando no lo haces. Y cuando se libera ese grito, el cielo se apresura. Es como un lenguaje secreto entre usted y Dios que evita la lógica, evita el intelecto y ataca al núcleo de la comunión divina. Satanás sabe que puede imitar las rutinas religiosas, pero no puede falsificar la desesperación nacida en el Espíritu. Por eso quiere mantenerte ocupado, fuerte, distraído, pero silencia el ruido y deja que el verdadero llanto se suba. Entonces, si has estado rezando y no parece que nada funcione, tal vez Dios está esperando el sonido real, no el practicado, no es el educado, pero el honesto, el roto, el liderado por el Espíritu. Déjalo salir, no por atención, sino por encuentro. Porque una vez que se lanza ese sonido, las cosas comienzan a cambiar. No solo en la situación, sino en ti. Te vuelves más consciente de su presencia, más sensible a su voz, más segura de sus promesas. Y ese tipo de conexión, eso aterroriza la oscuridad. Sigamos, porque el siguiente sonido tiene el poder de traer alegría en el 1900 cielo y la pérdida en el infierno. El arrepentimiento no es solo un momento, es un movimiento. No es una actuación en el altar, es una transformación del corazón. Verá, el diablo no tiene ningún problema contigo llorando en la iglesia, siempre que tu corazón permanezca sin cambios. Pero cuando el arrepentimiento es real, cuando proviene de un alma que se ha hecho fingiendo y realmente se está volviendo a Dios, se convierte en un sonido que agita el cielo y sacude el infierno. Lucas 15:7 dice: Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente de más de 99 personas justas que no necesitan arrepentimiento. Ese no es solo un buen verso, es un anuncio celestial. Cada vez que alguien realmente se arrepiente, los ángeles se regocijan y los demonios pierden terreno, porque el verdadero arrepentimiento es más que culpa, es la rendición. No puedes fingir este sonido, no puedes ensayarlo. Es el sonido de alguien que ha terminado de correr, hecho escondido, terminado de actuar. No es dramático. A veces es solo un susurro, una lágrima, un aliento profundo seguido de las palabras: Dios, te necesito. Y en ese momento, toda la atmósfera espiritual cambia, porque Satanás se alimenta de orgullo. Él prospera en secreto, en vergüenza, en terquedad. Pero el arrepentimiento desglosa todo eso, expone la mentira, elimina la máscara. Es el hijo pródigo que dice: volveré a mi padre. Lucas 15:18. Y cuando haces eso, cuando lo dejas todo, cuando dejas de justificar y comienzas a rendirte, el Padre corre hacia ti. Ese es el poder del verdadero arrepentimiento. Demasiadas personas piensan que el arrepentimiento es debilidad, pero en verdad, es uno de los mayores actos de fuerza espiritual. Se necesita valor para admitir: estaba equivocado. Se necesita humildad para decir: he pecado. Pero más que eso, se necesita fe. Fe en que Dios todavía está dispuesto a perdonar, que su gracia es mayor que tu culpa. 1 Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, y solo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Eso no es tal vez. Esa es una promesa. Y cuando se cree y abraza esa promesa, libera un sonido en el espíritu que Satanás no puede soportar. Es el sonido de la libertad. El sonido de un alma escapa del agarre de la oscuridad. Es por eso que el arrepentimiento real siempre conduce al avance. Porque cuando vuelves a Dios, no solo te alejas del pecado, sino que estás caminando hacia el propósito. El arrepentimiento no te empuja hacia abajo, te levanta, te reposiciona, te restaura, te trae de regreso bajo la cubierta de grace. Y cuando el enemigo escucha ese sonido, el grito roto de un corazón que regresa a casa, se asustan, porque él sabe lo que viene después: restauración, curación, destino,
alegría. Es por eso que intenta convencerte de que te escondas, para fingir, para retrasar. Él teme lo que sucede cuando realmente te arrepientes, porque el arrepentimiento cierra la puerta por la que solía caminar, elimina su acceso. Así que no tengas miedo de dejar que ese sonido aumente, que sea crudo, que sea honesto. No necesitas las palabras correctas, solo necesitas un corazón real. Llora, incluso si tu voz se niega. Susurra, incluso si tu alma temblando, porque ese tipo de arrepentimiento no solo limpia, se enciende. Te vuelve a conectar con Jesucristo de la manera más íntima. Y la belleza es que el cielo no está disgustado por tu desastre, se mueve por tu regreso. Ese es el sonido que silencia la condena e invita a la gracia a hablar más fuerte. Y si crees que es poderoso, espera hasta que escuches el próximo sonido. Es uno que el enemigo no puede entender, porque habla un idioma celestial. Hay un sonido en el reino espiritual que confunde al enemigo y se conecta directamente al cielo. Es el lenguaje de las lenguas. No es galimatías. No es una exageración emocional. Es una comunicación divina, directamente de tu espiritual, trono de Dios. 1 Corintios 14:2 nos dice: para cualquiera que hable en una lengua no le habla a la gente sino a Dios. De hecho, nadie los entiende. Pronuncian misterios por el Espíritu. Ese versículo solo revela el secreto. Este sonido no está destinado a los hombres, está encriptado. Cuando hablas en lenguas, el enemigo no puede decodificarlo. Oye el ruido, pero el cielo escucha la estrategia. Es el lenguaje del cielo que se habla a través de un vaso en la tierra. Y cuando se hace en fe y orden, sacude la atmósfera espiritual. Verá, hablar en lenguas no se trata de mostrar el estado espiritual. No se trata de impresionar a nadie. Se trata de entregar tu boca, tu mente, tu voz al Espíritu Santo. Le permite pasar por alto sus limitaciones humanas e interceder por lo que ni siquiera sabe preguntar. Romanos 8:26 dice: no sabemos por qué debemos rezar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros a través de gemidos sin palabras. Este sonido es la guerra, es la intercesión, es profético, y sí, es poderoso. Satanás puede citar las Escrituras, puede imitar la adoración, pero no puede rezar en lenguas, no habla el lenguaje del Espíritu. Así que cada vez que liberas ese sonido, estás liberando el caos en su campamento. Pero aquí está la verdad que muchos no se dan cuenta: la efectividad de las lenguas no está en volumen o repetición, está en alineación. Cuando tu corazón se somete a Dios y hablas en el Espíritu, incluso un susurro puede causar interrupción en la estrategia del enemigo. Hay creyentes que rezan en lenguas diariamente, pero nunca se dan cuenta de cuánto terreno están tomando solo por mantenerse consistente. No siempre son fuegos artificiales. A veces es sutil, tranquilo, pero ¡oh, qué poderoso! Es por eso que Pablo dijo en 1 Corintios 14:18: agradezco a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, no porque quisiera sonar superior, sino porque entendió su impacto. Es como enviar misiles al territorio del enemigo sin siquiera necesitar apuntar. Déjame decirte, cuando te sientas seco, débil o espiritualmente pesado, las lenguas pueden ser el encendido. Revita al hombre interior, construye tu fe. Jude 1:20 dice: pero ustedes, queridos amigos, construyéndose en su santa fe y rezando en el Espíritu Santo. Eso significa que las lenguas no se tratan solo de hablar, se tratan de fortalecerse. Cada sílaba lleva energía, cada frase lleva revelación. Y aunque su mente puede no entenderlo, su espíritu se está cargando como una batería. Al diablo le encantaría que descuides este regalo. Le encantaría que te avergüences. Pero una vez que te das cuenta de cómo se mueve el cielo cuando rezas en lenguas, nunca volverás a aguantar. Entonces, si has sido bautizado en el Espíritu, se pone. Hablar. No esperes un sentimiento. No se preocupe si suena extraño. El Espíritu sabe lo que está haciendo a través de ti. Y si aún no has recibido este regalo actualizado,
Jesús dijo en Lucas 11:13, «Cuanto más tu Padre en el cielo le dará al Espíritu Santo a los que le preguntan». Este sonido está disponible, y es estratégico. No se trata de exageración, se trata del lenguaje del cielo que se libera a través de tu vida. Y cuando comiences a caminar en ese flujo, mira cómo se retira el enemigo. Porque el próximo sonido que exploraremos es aún más tranquilo, pero arde con fuego sagrado. Algunas de las oraciones más poderosas son las que nadie escucha. Sin gritos. No hay lágrimas dramáticas. No hay grandes gestos. Solo silencio y rendirse. Hay un sonido en el cielo que no se registra en medidores de decibelios humanos, pero se hace eco a través de la eternidad. Es la oración silenciosa de un corazón roto. Una oración tan cruda, tan honesta, que ni siquiera necesita palabras para alcanzar el trono de Dios. En 1 Samuel 1 vemos esto en Hannah. Ella no gritó. Ella no lloraba por la atención. La Biblia dice, Hannah estaba rezando en su corazón, y sus labios se movían, pero no se escuchó su voz. 1 Samuel 1:13. Sin embargo, ese grito silencioso era tan poderoso que Dios la respondió con un hijo, Samuel, que se convertiría en uno de los más grandes profetas en Israel. Este tipo de oración a menudo es mal entendido, incluso por los creyentes. Hemos enseñado que el poder viene con el volumen, que Dios solo escucha el fuerte. Pero la verdad es, Dios es mal, no es solo que sea el sano. Ore, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre, que no se ve. There's something sacred about quiet communion. In those moments, your heart speaks louder than your voice ever could, and Satan hates that, because he thrives in chaos and noise. But in silence, when you've got no more words, only surrender. That's when the Holy Spirit begins to move in ways you can't explain. There's a holy fire in stillness, a flame that burns low and steady, but never goes out. When your spirit is crushed, and yet you choose to draw cerca de Dios, no con altas oraciones, sino con lágrimas silenciosas, cuando el cielo se inclina de cerca. Eso no es una promesa, espíritu. Y a menudo viene la claridad de Dios. Ense, cuando se llena con faith, es un arma contra el que no puede soportar el demonio. Solo siéntate con Dios. Respira en su presencia. Deja que tu silencio sea tu sacrificio. Confía en que te escuche, incluso cuando tus labios no se mueven. Y, sepa esto, hay un sonido en el cielo que se eleva de su quietud. No es dramático, pero es divino. Y justo cuando crees que no pasa nada, el cielo ya se está moviendo. No subestimes el fuego en tu lugar tranquilo, porque el próximo sonido que exploraremos viene de un lugar de profunda fuerza interior y obediencia divina. De todos, los sonidos que sacuden el reino de la oscuridad, pocos son tan ofensivos para Satanás como el sonido del perdón. Parece simple, suena suave. Pero cuando un alma herida susurra, los perdono, algo violento sucede en el espíritu. Las cadenas se rompen, se eliminan motivos legales, y el enemigo pierde su agarre. El perdón no es solo una decisión moral, es un arma espiritual. Efesios 4:27 nos advierte: no le den al diablo un punto de apoyo. Ese punto de apoyo a menudo viene a través de la amargura, la ofensa y el dolor no resuelto. Pero cuando perdonas, no solo estás liberando a la persona que te lastimó, sino que te estrellan la puerta con acceso demoníaco. Es por eso que Satanás pelea tan duro para mantenerte ofendido. Seamos honestos, la atención no siempre se siente justa. La carne quiere venganza, la mente quiere justicia, pero el espíritu anhela la libertad. Y la libertad solo llega cuando liberas el peso de la ofensiva. El perdón no dice lo que hicieron estaba bien. Dice, me niego a dejar que su pecado controle mi futuro. Jesús modeló esto perfectamente. Colgando de la cruz, traicionado, burlado, golpeado, miró a sus acusadores y dijo,
Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23:34. Eso no era debilidad, esa fue la fuerza divina. Y cada vez que hacemos eco de ese sonido, incluso en un susurro, caminamos por los pasos de Cristo. Lo que muchos creyentes no se dan cuenta es que la falta de perdón no solo perjudica las relaciones, sino que bloquea las bendiciones. Jesús dejó esto claro en Marcos 11:25. Cuando estás rezando, si tienes algo contra alguien, perdónalos para que tu Padre en el cielo pueda perdonarte tus pecados. Hay un flujo espiritual ligado al perdón. Cuando liberas a los demás, Dios te libera. Cuando mantienes a los demás cautivos, a menudo también te encuentras atado. Es por eso que el perdón debe ser un estilo de vida, no un evento. No es una decisión única, es una rendición repetida. Y cada vez que lo eliges, incluso cuando es difícil, tu voz en el reino espiritual se vuelve cada vez más claro. Piensa en un momento en que alguien te lastime profundamente. Tal vez nunca se disculparon, tal vez no cambiaron, pero cuando dijiste, Dios, los perdono, incluso a través de las lágrimas, ¿te das cuenta de lo que pasó? Te liberaste, rompiste el ciclo. Le dijiste al diablo, no usarás esto para envenenar mi espíritu. Ese es el sonido que envía a los demonios correr, porque se alimentan de la amargura. Crecen en secreto y silencio, pero el perdón los expone. Drume su poder. Silencia la vergüenza y permite que la luz de Jesucristo se inunde en lugares donde la oscuridad una vez se escondió. Es por eso que el infierno odia el perdón. Desmantela todo lo que el enemigo construye con ofensa. Así que no esperes una disculpa, no esperes el cierre. Elige liberar. Di las palabras en voz alta si tienes que, las perdono. Incluso si es doloroso, incluso si es a diario. Porque cada vez que lo haces, estás sonando una alarma en el espíritu, un sonido que el cielo se regocija y el infierno se retira. Estás eligiendo a Jesús sobre la justicia, gracia sobre rencores. ¿Y ese sonido? Puede que no se sienta fuerte, pero en el espíritu se hace eco como trueno. Prepárese, porque el próximo sonido que estamos a punto de descubrir no solo proviene de su voz, sino que fluye a través de su adoración. No todas las canciones de adoración tienen poder. Algunos están bellamente compuestos, pero espiritualmente vacíos. Otros pueden no encabezar las listas, pero sacuden los cielos. ¿Por qué? Porque el verdadero poder espiritual no se encuentra en melodías o arreglos musicales. Está en la verdad incrustada dentro de la letra y la fe detrás de la voz. El Salmo 22:3 nos recuerda: Dios habita las alabanzas de su pueblo. Eso significa que la adoración crea una vivienda para su presencia. Pero no todos los alabanzas lo invitan. Solo cuando la adoración declara su palabra, se alinea con su espíritu y se eleva de un corazón lleno de fe, se convierte en un sonido que aterroriza la oscuridad. Fue entonces cuando el enemigo huye, no por un ritmo, sino por la verdad en la canción. ¿Alguna vez has cantado una canción que hizo que tu espíritu saltara? Una línea simple como, no tienes rival, no tienes igual, puede convertirse en una espada en manos de alguien que lo cree. Cuando un adorador libera la verdad, no la emoción, no la actuación, sino la verdad, en la atmósfera, que suena rebanadas a través del engaño como una cuchilla. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios está viva y activa, más aguda que cualquier espada de doble filo. Cuando la adoración está saturada en las Escrituras y alimentada por una fe genuina, no solo bendiga, es batallas. Se convierte en una declaración de guerra contra mentiras, una banda sonora de victoria espiritual. Ese es el sonido que hace que los demonios cubren sus oídos. La adoración nunca estuvo destinada a ser entretenimiento. Es un arma, una herramienta de guerra. Y cuando está arraigado en la verdad bíblica, no solo mueve a las personas, sino que mueve los principados. Piense en Jehoshafat, en 2 Crónicas 20:21. Envió a los fieles por delante del ejército cantando,
Da gracias al Señor, por su amor perdura para siempre. ¿Y qué pasó? Dios emboscó a sus enemigos. Ese no fue un momento lindo, era estratégico, era espiritual, y nos muestra que una canción, cuando está alineada con el cielo, puede confundir literalmente los planes del infierno. Es por eso que a Satanás le encanta corromper la adoración, porque él conoce su poder. Pero cuando lo reclamas con la verdad, reclamas tu autoridad. Entonces, elija canciones que hablen vida, declarar letras que reflejan las escrituras. No, solo cante lo que suena bien, sentar lo que es bíblicamente suena. Llena tu atmósfera con verdad. Deje que su hogar haga eco con adoración que se alinee con la palabra de Dios. Y cuando lo haces, no solo estás poniendo un estado de ánimo, estás cambiando climas espirituales. Tu canción se convierte en un escudo. Tu melodía se convierte en un mensaje. Y tu adoración se convierte en un grito de guerra. No subestimes el sonido de un creyente cantando en verdad. Ese tipo de sonido invita al cielo y envía el infierno a escondirse. Entonces, la próxima vez que te pones música de adoración, pause y pregunte: ¿está esta canción llena de verdad? ¿Se alinea con la Biblia? ¿La estoy cantando con fe? Porque cuando lo haces, tu voz se vuelve más que una melodía, se convierte en una declaración. Una declaración que Dios reina, que Jesucristo es el Señor, y que no importa lo que enfrentes, la verdad sigue en pie. Y cuando la verdad se levanta en la canción, la oscuridad no tiene lugar para esconderse. Ahora avancemos, porque el próximo sonido no solo rompe las mentiras, construye vidas. Tu voz no estaba destinada a guardar silencio. En un mundo lleno de ruido, Dios todavía está levantando voces, no cualquier voz, sino otras llenas de verdad, fuego y fe. Romanos 10:14 hace una pregunta inquietante. ¿Cómo pueden creer en uno de los cuales no han escuchado? ¿Y cómo pueden escuchar sin que alguien les predique? Esto no es solo para pastores, es para ti. Porque cada vez que abres la boca para compartir la verdad, exponer la oscuridad o decir la vida en la tormenta de alguien, estás nervioso. El diablo no tiene miedo de los creyentes que se quedan callados. Él teme a quienes hablan, aquellos que usan sus palabras para liberar a los demás. Ese sonido, el sonido de la verdad hablado con amor, es una de las cosas más aterradoras en los oídos del enemigo. Hay personas atadas por mentiras, ahogándose confusión y tropezando con la oscuridad espiritual, todas esperando una voz de claridad. Es posible que no te sientas calificado, es posible que no te sientas listo, pero cuando el Espíritu Santo te empuja a hablar, Él también te permite liberar a los cautivos. Proverbios 18:21 dice: la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. Tus palabras importan. Tu declaración podría ser lo que influye en las cadenas del alma de alguien. Cuando dices audazmente, Jesucristo puede liberarte, o Dios todavía cura, o hay gracia para tu pasado, no solo estás hablando, también estás declarando la guerra contra la oscuridad. No se trata de predicar en un escenario, se trata de tener el coraje de decir verdad en su lugar de trabajo, en su familia, en su escuela o incluso a un extraño. Tal vez sea una frase simple: Dios te ama, no te rindas. Tal vez sea compartir un verso que una vez cambió tu vida. O tal vez se enfrenta a una mentira con las Escrituras. Cada vez que haces eso, estás liberando un sonido que empuja contra el territorio del enemigo. El diablo quiere que los creyentes se mantengan educados, callados y pasivos. Pero Jesús no murió para que pudiéramos ser santos silenciosos. Nos llamó para ser testigos audaces. Y cuando hablas en fe, las cadenas comienzan a romperse, incluso las que no sabías existían. A veces la verdad duele, condena, corta, pero cuando se le entrega en el amor, también cura. No dejes que el miedo al rechazo o al juicio te detenga. Recuerde Jeremías 1:9. Entonces el Señor extendió la mano y tocó mi boca y me dijo: he puesto mis palabras en la boca.
Si lo hizo por Jeremías, puede hacerlo por ti. Tu voz, cuando se entrega a Dios, se convierte en un instrumento de libertad, un espejo para los perdidos, un salvavidas al ahogamiento. Y el enemigo hará todo lo posible para silenciarlo. Él usará la vergüenza, usará la inseguridad. Pero en el momento en que decides hablar de todos modos, algo cambia en el reino espiritual. Así que sigue adelante, vértea, alentar a alguien, comparte tu historia, declara la palabra, reproducir mentiras, predicar el evangelio. Deja que el sonido de la verdad salga a través de tu vida. Nunca se sabe de quién se desmoronan las paredes de la prisión debido a su obediencia. Y cada vez que lo haces, recuerdas a Satanás que su tiempo es corto. Esa luz todavía perfora la oscuridad, que la cruz todavía salva. Y esas voces llenas de fe aún llevan el poder del cielo. Sigue hablando, sigue declarando, porque la batalla no solo se gana por las oraciones que susurramos, sino por la verdad que nos atrevemos a hablar en voz alta. Ahora que has escuchado estos 9 sonidos, estás listo para caminar en la victoria espiritual. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no estaban siendo escuchadas? Como si estuvieras gritando a la oscuridad, pero nada estaba cambiando. ¿Qué pasaría si te dijera que hay sonidos específicos? Sí, sonidos espirituales reales que Satanás no puede soportar. Y ese infierno literalmente teme. Suena tan poderoso, tan respaldado por el cielo, que el reino de la oscuridad temblora en el momento en que se liberan. En el video de hoy, vamos a descubrir 3 de esos sonidos. Y créeme, no son lo que la mayoría de la gente espera. Estos no son rituales religiosos. Estas son detonaciones espirituales. Verás, no todos los gritos mueven a Dios, y no todos los alabanzas amenazan al enemigo. Pero hay ciertos sonidos, cuando son liberados por un corazón lleno de fe y rendición a Jesucristo, que cambian las atmósferas. Sonidos que hacen que los demonios huyan. Sonidos que rompen cadenas no solo en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean. Estos son los sonidos que no nacen del ruido, sino por la verdad, la fe y la revelación. Y estás a punto de descubrir exactamente lo que son y cómo usarlos. Demasiados creyentes están perdiendo batallas porque no saben cómo pelear espiritualmente. Son ruidosos, pero no efectivos. Son apasionados, pero no precisos. Este video va a cambiar eso. Aprenderás a dejar escapar un sonido con el que el infierno no tiene defensa. Y el tercero es algo tan simple, sin embargo, libera una autoridad sobrenatural que silencia al enemigo. Si quieres caminar en una victoria real, esto es algo que no puedes permitirte ignorar. Así que quédate conmigo hasta el final, porque cuando terminemos, no solo reconocerás estos sonidos, sino que estarás listo para liberarlos. Y una vez que lo hagas, no te sorprendas cuando la atmósfera a tu alrededor comienza a cambiar. Porque cuando el cielo se mueve, el infierno retrocede. ¿Estás listo para sacudir las puertas del infierno con tu voz? Si cree en el poder de la palabra de Dios y quiere crecer en la fe audaz y bíblica, presione ese botón, suscribirse al canal y activar las notificaciones, así que nunca se pierde una revelación que podría cambiar su vida espiritual para siempre. Comencemos.